Llega un nuevo año y en Cuba las cosas, en vez de mejorar, parecen ir a peor. Aunque ese no es el discurso oficial. Supuestamente este año vamos a estar mejor y la economía va a levantar. Pero ¿mejor para quién? ¿Y el bolsillo de quién se va a beneficiar? Porque en la práctica el pueblo sigue pasando necesidad. Y ahora habrán nuevos precios, para bien o para mal. Aunque somos conscientes que en todas las decisiones que se han tomado, el cubano de a pie siempre sale mal parado. Hace poco, en los medios de prensa oficial solo se habla de una cosa, el incremento de los precios. Y se están anunciando las nuevas tarifas que entrarán en vigor entre febrero y marzo para la electricidad, el gas licuado, el diésel, la gasolina y el transporte público. Obviamente, dicha información ha generado preocupación entre la población, quienes saben que esto solo tendrá un impacto negativo. Si ya el dinero no alcanza, ¿qué pasará entonces cuando suban más los precios? Sin duda alguna, un aumento de la precariedad, la escasez y la pobreza. Pero además, ¿qué impacto podrá tener esto en la economía del país? Sin un respaldo productivo, la distorsión económica no se resuelve aumentando los precios. Los precios oficiales de la energía y el combustible aumentarán en un 25% a partir del 1 de marzo. A simple vista, los nuevos precios de la gasolina se mantendrán por debajo de sus cotizaciones actuales en el mercado informal, pero ¿se garantiza la disponibilidad? Ya que si, a partir de ahora, las empresas correspondientes no son capaces de mantener el abastecimiento de combustible, el cual ha sido muy irregular en los últimos tiempos, el costo en el mercado informal aumentará y también lo hará la corrupción existente en los servicentros, como la venta de los turnos y la venta de combustible por la izquierda. Algo que siempre pasa en Cuba y se hace notar es que cuando escasean los productos en los establecimientos estatales y el pueblo los paga en el mercado informal al precio que le pongan, cuando reaparecen por el Estado ya no es al mismo precio que estaban, sino uno más elevado, aunque sin llegar al tope que tiene en el mercado informal. Por otra parte, también comenzará la venta de combustible en MLC, bajo la promesa de que la recaudación de divisas tiene como objetivo comprar combustible para reaprovisionar, aunque como sucedió con las tiendas en divisas, es posible que tampoco se cumpla esta promesa de reaprovisionamiento con los ingresos recaudados. Al tener a la vista el precedente de estas tiendas, sabemos lo que vendrá. Cada vez más gasolineras comercializando solo en dólares, o se priorizará el abasto de combustible para los servicentros en divisa. Por supuesto que todo este aumento termina afectando a la población de manera general, ya que aunque quizás alguna persona no tenga carro propio, de igual manera tendrá que pagar más por el transporte público o privado. Las personas que dan viajes o carreras, como se suele decir, al pagar más por el combustible, subirán el precio del pasaje. Y en cuanto al transporte público, también aumentarán sus tarifas, y no solo los pasajes de autobuses, sino también en el ferrocarril y la aviación. También a partir del 1 de marzo de este año, los precios de los pasajes de los viajes interprovinciales se encarecerán, hasta un 400% en los pasajes de autobuses, un 600% en los ferrocarriles y un 468% en la aviación. Que por ejemplo, en este caso, un boleto de La Habana a Guantánamo que tenía un costo de 1.140 pesos pasará a costar ahora 4.300 pesos. 4.300 pesos es más aún que el salario medio que existe en Cuba ahora mismo. O sea que ningún trabajador promedio con su salario podrá viajar en el mes con un boleto de avión dentro de su mismo país. En el caso de la transportación por ferrocarril, no solamente aumentarán los precios en los servicios con o sin aire acondicionado, sino también la alimentación a bordo, que ahora se cobrará al precio de costo más un 3%. En ómnibus nacionales también subirán los precios. Por ejemplo,
El viaje de La Habana a Santiago de Cuba, que tenía un costo de 255 pesos, ahora con el nuevo esquema tarifario ascenderá a 717 pesos. Asimismo, el costo del viaje de La Habana a Guantánamo aumentará de 280 pesos a 786 pesos. Ahora, a la par de todo esto, también a partir del 1 de marzo aumentarán los precios de la factura eléctrica y el gas licuado. En cuanto a la electricidad, se incrementará el precio en un 25% para todas aquellas personas que consuman más de 500 kWh. Idéntico ascenso del 25% se aplicará para la balita de gas licuado, que pasará a costar ahora 225 pesos. Se habla también de nuevos precios para los productos de la libreta de racionamiento, con el fin de eliminar los subsidios. Todas estas medidas de las que hemos estado hablando anteriormente es con este fin, eliminar los subsidios en el país, porque evidentemente no hay dinero para seguirlos costeando. Pero los precios serán cada vez más inalcanzables para aquellas personas que apenas se mantienen con su salario o con su jubilación. En cuanto a las pensiones, ahora hay un nuevo método para calcularlas, método que no beneficia a los jubilados y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora. Este nuevo método estará sujeto a un cálculo regresivo. Mientras más utilidades hayas estado cobrando durante el periodo de trabajo, menos será el porciento a tener en cuenta para la jubilación. El éxodo masivo y la falta de personal trabajando para el Estado ha dado lugar al aumento de la cantidad de personas que arriban a la jubilación y al tiempo que se mantienen como pensionados. Y por otra parte, disminuye la cifra de contribuyentes, al no reemplazarse la fuerza ocupada, es decir, la población laboralmente activa. Por este motivo, obviamente, el gobierno necesita reducir sus gastos y no va a pagar una pensión demasiado alta. Otra medida tomada este año es el incremento de salarios a trabajadores de la salud y la educación, con aumentos de salario por antigüedad hasta 3.000 pesos más, y el aumento del pago por horas. Por ejemplo, un médico podrá cobrar hasta 50 pesos por hora según la prensa oficial. Pero con la inflación inmensa y los precios desorbitantes existentes, aún quedan chiquitos e insignificantes estos salarios para los profesionales, cuando una caja de pollo cuesta 10.000 pesos en el mercado informal. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de las nuevas medidas tomadas en Cuba para mejorar la economía. ¿Qué creen que pasará a partir de ahora? Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para continuar viendo contenido sobre Cuba. Nos vemos en un próximo video.